Era una familia que no se habla porque los niños están conectados, incluso algunos con cascos, durante la cena. Eso para mí es un abuso de la tecnología. No sé si me consideraría adicto al móvil, pero puede ser, sí. Crean una adicción tan fuerte que se aíslan del mundo y eso es un problema, el aislamiento juvenil. De hecho, cuando nosotros le dimos el móvil a Marta, le hicimos firmar un documento en el que explicamos las normas, el qué hacer, el qué no se puede hacer, de quién es el móvil. Ponemos restricciones, pero obviamente no las cumplen. Es difícil. Llegan a casa, están con el teléfono, van por la calle con el teléfono, están en el metro, van con el teléfono. Bueno, en mi familia por la mañana no podemos utilizar el teléfono. Bueno, al desayunar y así no, porque para empezar el día creemos que no está bien. También al ir a dormir. Prohibir las nuevas tecnologías o el teléfono móvil en un entorno educativo, en una franja horaria, simplemente yo creo que es orden, es disciplina, es evitar conflictos. Sí, si queréis, ir a prohibirlo, pero yo no creo que sea la solución. ¿Y si eso nos permite aprender más y mejor? Porque al fin y al cabo nos abre las puertas de Internet, que es donde hay casi todo el conocimiento humano se concentra en Internet. No me gustaría nada que mi escuela prohibiese los teléfonos móviles ni llevarlos, porque aparte que me sentiría incomunicado, como que me falta algo, lo utilizo mucho. Que el móvil entre en las aulas me parece justificable porque el móvil está presente en la sociedad y la escuela está integrada dentro de la sociedad. Para mí el debate es se acaba rápido. Yo el móvil lo uso, vamos, si no son 24 horas al día, de milagro, pero sí para todo, buscar información, redes sociales, hablar con amigos. Son adictos a las pantallas y hemos de evitar estas adicciones. Ya tienen bastante con la televisión, con el ordenador. Si te lo quitan, o sea, lo echas de menos porque la facilidad que tienes para hacer algunas cosas la pierdes. Si tú le retiras el teléfono, al día siguiente ya ha venido su padre o su madre a recuperarlo. Yo creo que ahí sí que hay un poco de descontrol en cuanto a, no sé, un juego te engancha y hay gente que no es capaz de controlar el impulso y no para nunca de jugar al juego o de escribir mensajes. Conocemos casos, ¿no?, de personas que se aíslan, personas que sufren mucho, que puede haber acoso, ¿no?, cibernético, grupos de WhatsApp de clase a veces son bombas de relojería. Y es verdad, si estuvieras delante no dirías lo mismo que es lo que dices por las redes sociales y puedes llegar a hacer mucho más daño. Que el límite está en no hacer lo que a uno no le gustaría que le hicieran. El teléfono móvil les da acceso a muchísima información que quizá por la edad puede tener riesgos, un exceso de información de temas que no tocan en ese momento. Está bien que usen las redes, pero siempre teniendo en cuenta que esto ha de ir acompañado de una reflexión. Es decir, toda esta gente que tú sigues serán tus verdaderos amigos, ¿qué consideras como buen o mal amigo? Esta persona que te da likes constantemente, ¿la conoces, no la conoces? Creo entonces que en un futuro vamos a ser capaces, bueno, yo lo miro con optimismo, creo que seremos capaces de limitar su uso en el buen sentido.